8:25 y así fue, Roberto, así fue. Esos son los hechos, esos son los datos, eso es lo que ocurrió ayer. Repetir, no veo ningún sentido en ponerse a regañar al electorado, como hacen algunos. México no puede ser un país sin contrapesos. ¿Y quién lo dice? Tú, tu columna, tu opinión, tu programa en televisión, tu programa en radio. México no puede ser el país de un solo partido. Pues México ayer votó en el sentido, como lo dices tú, de darle todavía más fuerza a un partido, a un movimiento y a una presidenta. Así fue, Roberto. Y avaló un cambio de régimen, porque eso hay que también ponderarlo. Ciro, yo creo que ese régimen tiene tres características: una amplísima base social, que está integrada en el movimiento y que tiene una identidad clara políticamente hablando, una presidencia mayoritaria y cierta ortodoxia en el manejo de la economía, porque también uno de los éxitos del López Obrador fue que la economía va bien, la gente se siente bien desde el punto de vista económico. El factor psicológico del dólar, hasta eso importa, y lo dicen también las encuestas, que la economía no era un tema de la elección. De preocupación. De preocupación. Quizá la seguridad y la salud, pero la economía marchaba bien. Nada más para el registro, a la mañana siguiente del triunfo de Claudia Sheinbaum, el tipo de cambio está en 17.49. Sí. Poco más arriba de cómo estaba la semana pasada, pero está... Cuando ganó López Obrador estaba en 20, 6 años después, la mañana posterior a la elección, el tipo de cambio está en 17.50. Y a estos tres componentes de este régimen que se está preconfigurando, parece que no hay una alternativa del otro lado. O sea, ¿cómo se va a construir una base social distinta? Tiene que ver también con formar identidad electoral y tiene que ver con que los partidos se han alejado de los ciudadanos y que no hay manera de canalizar también el interés de los ciudadanos por participar del lado de los partidos de la oposición. La presidencia mayoritaria es una presidencia eficaz versus las frustraciones de gobiernos débiles en el pasado. También hay que decirlo, Ciro, buena parte de la transición democrática tuvo como saldo la frustración del electorado de que votaron por el PAN, sacaron al PRI, pero fue un gobierno que no logró resolver ciertas cosas, que luego se refrendó en el 2006 con Felipe Calderón, se avanzaron algunas cosas, cambió al PRI y el PRI dejó otro saldo de desigualdad. Entonces, en el 2018, los mismos electores le dijeron al presidente: ahí te va el Congreso, te damos la legitimidad de 30 millones de votos y te damos una amplia mayoría en el Congreso. En el 2024 el electorado hizo eso, hay que registrarlo. Quieren una gobernante, una presidenta con capacidad de realización. Y precisamente por eso la oposición debe pensar claramente cuál va a ser su actitud en las cámaras. Es la actitud de atrincherarse y decir que este resultado es ilegítimo porque los electores no decidieron tener contrapesos, decidieron no darle a los partidos lo que antes tuvieron, o bien aceptar que el electorado está queriendo que un gobierno fuerte, que no necesariamente significa autoritario, Ciro. Un gobierno fuerte no necesariamente debe conducirnos al argumento de que esto va en ruta a un autoritarismo. Siempre son riesgosos la ausencia de equilibrio, sí, eso sí lo dice. Siempre es riesgoso que alguien pueda cambiar la Constitución por sí mismo, sí, pero no necesariamente. Mayoría significa autoritarismo, y ahí vemos casos en el mundo. De hecho, los sistemas parlamentarios funcionan con mayoría, si no hay gobierno. No nos debiera asustar que existan mayorías claras. El único tema aquí es también una duda, cómo se va a procesar desde Morena el post-obradorismo. Yo creo que Claudia va a asumir el liderazgo pleno de la Cuarta Transformación, pleno. ¿Por qué? Por el resultado. No debería tener ningún problema. No debería tenerlo. Sacó 5 millones más de votos que el presidente López Obrador y refrendó las mayorías en el Congreso. Yo creo que ese relevo ya es natural. Pero, mira, hablando del Congreso, está pues en la alegría, en la felicidad. En Palacio Nacional sale la secretaria de Gobernación y la secretaria de Gobernación, proyecta cómo, con los resultados que se tienen hasta el momento, quedaría
Cámara de Diputados y Senado. Sofía, buen día. Buen día, Ciro. Justamente con los datos del PREP, dice la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, elaboración propia con los datos del PREP y presenta cómo quedaría la composición del Congreso de la Cámara de Diputados 2024. Dice que los diputados de Morena serían 243, los del PT serían 48, los del Partido Verde serían 74. Con esto dice que, con esto serían 365 los diputados de la coalición. Y el PRI, el Verde y el... Espérame, con 365 es más de 2/3 partes. Sí. Más le sobra. Le sobra. No, va a ser casi 70%. Es 73%. 73%. Pueden faltar 6% de los, ¿qué es? ¿Eso es Cámara de Diputados? Sí, es Cámara de Diputados. Y ganar y sacar una reforma constitucional. Eso suponiendo que todos los diputados del Movimiento Ciudadano, del PRI y del PAN votaran en contra. ¿Qué va a pasar con el PRI? ¿Cuántos priistas ante esta situación van a ir a tocar la puerta, cerrar el ojo para ver si les dan algo en Morena? ¿A qué se quedan en el PRI? No, y Ciro, lo que dice esta gráfica es que nadie tiene el veto sobre la mayoría calificada. Es otra forma de verlo. No solamente es la suma, sino si alguien puede impedirlo. Y esto, en esa proporción nadie. Ni siquiera es importante el Movimiento Ciudadano. Ni siquiera es importante toda la... Por eso ni PRI ni PAN. No. Ni juntos, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano son importantes. Tendrían que llevarse prácticamente a la mitad del Verde o a todo el PT para poder impedir una reforma política. ¿Y tú te imaginas al Verde, que debe estar en la felicidad absoluta, y al PT también, con un incentivo para votar en contra de Morena? No, ninguno. Bueno, eso en diputados. ¿También hizo el ejercicio en Senado? Hizo también el ejercicio del Senado. En el Senado tendría Morena 60 senadores, el PT 8, el Verde 14. Son en total 82 senadores, 64% de la Cámara. 64%. Ahí no alcanzan. Ahí todavía está en... Les faltaría 2%. Con Movimiento Ciudadano serían 87 senadores, 68% de la Cámara. En el Senado, así como pinta ahorita, toda la oposición junta podría bloquear la reforma constitucional, toda la oposición junta. Suponiendo que votaran juntos. Suponiendo que movimientos. ¿Cuántos va a tener el Movimiento Ciudadano? 5. Los 5 senadores del Movimiento Ciudadano votarán junto con PRI y PAN. Pero tendrían... ¿El PRD tendría 2? Sí, 17 el PRI, 2 el PRD, 22 el PAN y 5 el Movimiento Ciudadano, serían 46, 35.9, 36% de la... 46 es la llave del bloqueo a la reforma constitucional. 40 están en la rayita. Con que convenzan a uno o no o falte, la mayoría calificada también es posible para Morena en el Senado. Pero insisto, eso es lo que votaron los ciudadanos. Y los ciudadanos le dieron a la primera presidenta mujer, Claudia Sheinbaum, poderes parlamentarios. Y Ciro, yo también quisiera aprovechar, creo que Xóchitl fue una candidata muy valiente, muy tenaz, muy trabajadora. Sí. Que trabajó muy duro. Su candidatura. Navegó con tensiones muy difíciles, conciliar a partidos que piensan distinto, unir a los ciudadanos de la Marea Rosa, navegar o sortear esas indefiniciones, lo que implican los partidos. Creo que fue muy meritorio. Ojalá Xóchitl siga representando lo que ella es y que siga trabajando en la política. Se necesita su liderazgo y yo desde aquí le mando un abrazo, así como a todos los candidatos, a Santiago Taboada, que también hizo una muy buena campaña. ¿Qué pasó en Ciudad de México? Ahora que regresemos, cuéntanos, pues tú estuviste cerca de esa campaña. Sí. ¿Qué pasó en la Ciudad de México? Perdieron por 12 puntos, o van perdiendo por 12 puntos. Ciudad de México. 8:35, gracias por sus comentarios. Hacemos pausa.